¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de este podcast. Hoy con otro tema bastante interesante, con una invitada muy especial. Angie, ¿cómo estás, amiga? ¿Qué tal? ¿Cómo has pasado? Hola Fer, muchísimas gracias por el espacio y aquí súper em, emocionada de ver las preguntas y la conversación. Sé que va a ser una conversación súper chévere. Sí, creo que vamos a aprender más yo que tú en realidad, pero lo ideal es que también lo pases chévere y se arme una conversa agradable también. ¿Cómo te ha tratado la vida? Bien, bien cansada, pero bien, todo tranquilo, Todo tranqui. ¿Qué todo tal bien. la U? ¿Ya acabas la U? ¿Cierto? Ya estás a punto de... Estoy, justo entregué mi tesis el lunes de esta semana, entonces de aquí ya solo trámite y graduación, trámite, sustentación y graduación. ¿Para Ya cuándo es la la recta fiesta? final. La verdad sí estaba planeando una fiesta para enero, así que invitadísimos. De una. Ahí le caemos. El tema de hoy es un tema que creo ya en los últimos años, 2, 3 años, ha causado bastante revuelo en redes, más que todo por todo el- la controversia, llamémoslo así, no sé si cabe el término, que se hizo a través de ciertas manifestaciones, de ciertas expresiones, tanto artísticas como culturales, sobre todo lo que conlleva entender el feminismo. Yo lo estaba pensando y lo tengo como en mente de llamar a este episodio ¿Cómo entendemos el feminismo? Y creo que tú eres una de las personas cercanas a mí que nos puede dar una explicación general. Entonces quería empezar justamente por esta explicación. ¿Cómo podemos entender el feminismo? Am, yo creo que el feminismo se mueve en varias esferas. Para mí siempre, ante esta pregunta como un poco de definición de concepto, siempre he intentado abordar dos esferas para hacerlo como un concepto bastante general. Yo creo que el feminismo se mueve en una esfera como macro y micro o interna, externa o colectiva y personal. Es decir, esta macro o colectiva es principalmente que el feminismo genera a través de una lucha colectiva, genera un impacto hacia afuera, ¿no? Genera un impacto en la sociedad y eso a su vez genera cambios. En este sentido, el feminismo es esa lucha social que busca que trata de resarcir un contexto histórico en el que se ha ido desarrollando el patriarcado, el machismo en nuestra sociedad y trata de pelear con eso, ¿no? Y esta lucha colectiva es como que tú te sientes parte de algo, este es como este sentir colectivo. Pero el feminismo, y es algo que creo que en ningún concepto histórico, conceptual podríamos descartar esta parte, es esa esfera individual también en la que actúa. He visto en la lucha de la que he podido ser parte y con muchas mujeres que me han formado también a su vez y que me han permitido ser parte de sus vidas, de sus luchas, de su organización colectiva, que el feminismo actúa en una esfera individual en nosotros las mujeres de una forma que te cambia, o sea, también te toca y modifica la forma en la que tú piensas, en la que sueñas, en la que actúas, en la que te percibes dentro de la sociedad. Entonces, incluso en la forma en la que redefines tus relaciones interpersonales, familiares, etcétera. Entonces, para mí el feminismo siempre lo abarcaría con estas dos esferas. Ok, vamos entonces a lo macro primero. Chévere. Y desde el punto inicial, ¿cómo podemos identificar entonces la raíz de? O sea, entiendo que podemos hablar de feminismo cuando hablamos de ya una lucha desde antes. Por poner ejemplos cercanos y nacionales, por ejemplo, Manuelita Sáenz, se me viene a la mente. No entendemos como cierta parte de una lucha por respeto a qué es una mujer, a la mujer prácticamente como tal, y obviamente a raíz de eso se deslindan varias aristas más. Pero en sí, el término feminismo y la lucha feminismo, más o menos danos una noción de cuándo, desde cuándo podemos comenzar a llamar, porque claro, años atrás, siglos atrás, tristemente la mujer era tratada como un objeto más y de igual manera las personas de un color diferente al blanco, un color negro, sean por raza, tenemos la Segunda Guerra Mundial, el claro ejemplo. Entonces, son diferentes luchas que se han venido desarrollando, pero ninguna ha tenido hasta hoy tanto impacto, a mi modo de ver, como el feminismo, porque a la final
hoy por hoy se siguen dando casos de abuso de derechos, abusos a la integridad como tal. Entonces, ¿dónde parte o dónde nace esta raíz? Em, a ver, yo creo que como todas las luchas sociales son una reacción o tenemos como una relación causa-efecto. Em, esta, esta posición netamente social en la que valga la redundancia, en la que la sociedad le puso a las mujeres a través de la historia, no existió siempre en las primeras formas de organización de las sociedades civiles. Nosotros veíamos que incluso habían sociedades que se organizaban donde el valor que se daba a las mujeres o la forma en la que se organizaba la sociedad no existía esta diferencia, ¿no? O sea, como habían diferencias más por cuestiones naturales, pero nunca como por una cuestión social o de creación. Sin embargo, llega un punto en la historia en el que el hombre, y lo que tiene que ver un montón con influencia de la iglesia, y de las religiones en sí, en cómo se van desarrollando las sociedades en la que empiezan a poner al hombre por sobre la mujer. Eh, y con esa sociedad bajo ese contexto se reacciona, ¿no? Hay una reacción a esto y es ahí donde las mujeres empiezan a tomar, primero fueron decisiones individuales, las cuales rechazaban la forma en la que estaban las cosas instauradas en su sociedad. Muchas de ellas, por ejemplo, eh, que no podían hacer ciencia, no podían, eh, eran como que por ser mujeres específicamente, estaban puestas en una posición menor y se les iban renegando cosas. Entonces muchas de ellas empezaron como que a negarse a esto sin que aún se llame feminismo como tal, ¿no? Fue únicamente como esas decisiones que en ese momento las podrían terminar hasta como de revolucionarias o de rebeldes frente a lo instaurado, como que desafiar el status quo. Sin embargo, poco a poco este contexto uno se va dando cuenta que era un tema estructural, que era un tema que no afectaba a una, sino que afectaba a todas en distintas áreas. Y es ahí donde empiezan, específicamente las mujeres se empiezan a organizar en varios grupos, por ejemplo, en el tema de las sufragistas, que son las mujeres que lucharon en algún momento de la historia por conseguir el voto. Ellas se autodenominaban a sí mismas como sufragistas y tenían un fin, que era como ser igual políticamente, tener como esta voz política también, este poder de decisión sobre las decisiones, perdón, valga la redundancia, de un estado, de un país. Entonces, ellas se empiezan a organizar, pero el feminismo ha mutado un montón. Las sufragistas, por ejemplo, no tomaban en cuenta las diferencias raciales. Eran mujeres de clase media alta, eh, cuyos esposos formaban parte de los senados o de los congresos, quienes en alianza con ellas empezaron a transmitir también esta voz. Muchos de ellos fueron aliados en ese momento, es la forma de tal vez decirlo, y es como poco a poco se evolucionando y van hasta llegar a tener, ¿no?, este nombre de feminismo y que de la lucha de un nombre reivindicativo, como que se llama feminismo, ¿no?, relacionado con las mujeres, porque nos damos cuenta que es un tema estructural, que no es un tema aislado, que sigue pasando, que pasa y que ha pasado en varias esferas en las que las sociedades nos movemos, entonces, más o menos un poco ahí con el tema de la historia. Entiendo perfecto y me nacen otras dudas. Digamos que se comienza como a identificar como hitos o hechos históricos a lo largo del tiempo como esenciales. Y hablando un poco más local, otra vez retomando ciertos ejemplos, cuando la mujer accede al voto, cuando la mujer accede a la educación, cuando se dejan de lado el tema un poco más amoroso, por decirlo así, ¿no? Cuando ya no se ve mal que una mujer sí pueda tener un novio o tener relaciones sexuales previo al matrimonio, etcétera, etcétera. Cosas que a lo largo del tiempo han ido cambiando. Pero siguiendo entonces esta línea, ¿cómo ha ido evolucionando a la interna ahora el feminismo al hecho de lo que nos vamos enfrentando hoy por hoy? Sin tocar los temas actuales que ya lo conversaremos y lo toparemos más adelante. ¿Cómo cómo inició acá en el país eh, esta lucha? Porque no lo quiero llamar fenómeno, muchos llaman como fenómeno, ola, y creo que son términos no apropiados, creo yo, no lo sé. Pero, ¿cómo inicia toda esta reivindicación de las mujeres aquí en el país? Con ejemplos concisos quizá, pero que dados hoy a la realidad nos pueden abrir los ojos y entender en realidad por lo que se está luchando.
Em, Hablando como un breve comentario sobre el tema de ola y de fenómeno, en un concurso que tuvimos en algún momento cuando estudiaba de derechos humanos, yo utilicé el término ola migratoria y específicamente el juez, que era un miembro de Naciones Unidas, me había dicho que realmente es un término que deshumaniza las cosas, porque las convierte como en objetos. en objetos prácticamente, entonces sí deshumaniza muchas cosas. Así que está bien que no usemos a veces esos términos, Sí. aunque también se entiende en el contexto. Em, a ver, en esta esfera un poco, no sé si te refieres como a la esfera interna personal o a la esfera más nacional. Nacional. Nacional, perfecto. Em, en Ecuador, yo creo que la forma en la que nuestro país principalmente desde hace muchos años fue planteado, era una forma de organización totalmente diferente. Y aquí es donde voy a resaltar la organización indígena y nuestras raíces indígenas también, donde efectivamente sí existen rasgos machistas, porque no hay un sector de la sociedad que esté aislado de este sesgo machista que hay, pero sí donde funciona y opera de formas muy diferentes a una cultura más occidental. Eh, en este sentido, la forma en la que las mujeres, las curanderas, eh, ellas se organizaban y ellas lideraban también sus comunidades, yo creo que es desde ahí donde podemos como partir con esta lucha y muchas de ellas hasta ahora, por ejemplo, puede que no se autodenominen como feministas, sin embargo, el hito que han marcado en la toma de decisiones y en cómo se autodeterminan en la lucha que han hecho por las tierras, por los territorios, es como muy destacado. Y yo creo que eso, nacemos con eso y es algo que hasta la actualidad sigue vigente y muchas veces no se observa, no se toca ese feminismo y como nos quedamos mucho con lo occidental, o mucho con lo de ciudad, cuando lo que está pasando en las afueras o lo que está pasando en, en zonas determinadas de nuestro país son realmente hitos como muy importantes. Y en este sentido también vamos con lo mismo, ¿no? Es mujeres que realizaron eh, actos que desafiaron el status quo en el que se desenvolvían, que se denominaban o no feministas, pero que con el tiempo eh, esos hitos como que sí marcaron e influenciaron a las nuevas generaciones. Sin embargo, esta organización también se viene dando de la mano de otras luchas. En nuestro país, específicamente con el tema indígena, también, ¿por qué no mencionarlo? Muy aliado del tema de los derechos de la comunidad LGBTI, que ha tenido también en Cuenca como una relevancia importante desde su historia, desde su desarrollo. Y esto empieza como que mujeres en pequeños sectores se vayan organizando poco a poco y generen como estos grupos. Y no son grupos de los últimos años, son grupos que han venido trabajando 20, 30 años en temas de mujeres como redes de apoyo, sabiendo que muchas veces te traiciona el Estado, te traiciona el sistema de justicia, te traicionan otras esferas y como empiezan a aliarse en esta red de amigas, pero también en esta red de lucha. Y eso te digo, no es un tema actual, si bien es cierto ahora es hasta incluso por la fuerza que tienen las redes sociales, se visibiliza mucho más, incluso es muy controversial en la actualidad, pero las mujeres vienen luchando y vienen organizándose desde hace un montón de tiempo. Y en Cuenca tenemos varias, y en Ecuador hay varias mujeres que conozco que en este momento tienen 50, 60 años o más y que nos van contando cómo generaron impactos, cómo formaron parte de avances normativos, por ejemplo, legislativos, con sus luchas. Y eso es como muy destacado. Entonces, la lucha ha estado ahí. Ahora se visibiliza más por redes, pero siempre ha estado ahí. Y ahí me nace una pregunta. Yo conversando con personas cercanas, pidiendo opiniones al respecto de más, sobre todo cuando hay fechas importantes. Recién pasó el 25 de noviembre, que era la no violencia, y se generaron igual ciertos espacios en diversas universidades y empresas y públicas y privadas, ¿no? Pero a lo que ibais, me gusta saber que logran compartir estas experiencias con personas que son mucho mayores eh, a las que son de nuestra generación, vamos, que somos contemporáneos, ¿no? Pero me nace esta curiosidad de, en realidad, ¿qué se ha hecho? Y te comentaba que yo conversaba con personas sobre el feminismo, sobre qué opinan y demás, porque en alguna vez una de estas personas me dijo
que le agrada, pero que siente que no se palpa nada. O sea, que a la final pareciera como que solo se sale y si bien es cierto, se alza la voz, que es ya bastante importante, pero no se siente como algo palpable, como te decía. Entonces, con esto que me comentas que has podido conversar, que se han hecho diferentes avances en cuestión normativa y demás, cuéntame un poquito de cómo ha ido evolucionando esto, por decirlo así, aunque creo que va a sonar un poquito feo, estos entregables a la sociedad de todo este movimiento. Claro, sí. Creo que es un argumento que también lo he escuchado muchas veces y que lamentablemente a las mujeres nos ha tocado explicarlo en muchas circunstancias, como si no existiera un progreso. Por otro lado, van a haber comentarios en los que dicen, en este momento somos totalmente iguales, es totalmente innecesaria la lucha, pero realmente no es así y hay muchas mujeres que desde diversas trincheras han estado realizando y han formado parte de cambios eh, estructurales y muchas veces, a veces deslegitimamos no quiero decir los pequeños porque sería deslegitimarlos, pero tal vez lo más cotidiano. Y aquí otra vez lo voy a dividir en dos esferas. Como tenemos esta esfera macro, por ejemplo, de cambios normativos a nivel país, en los que efectivamente podemos ver que existe una evolución. Si tú lees, por ejemplo, y son cosas que incluso a veces aún están y que tal vez ya en la práctica se van eh, ya no se convierten en prácticas comunes, pero que normativamente siguen ahí. Y tú podías ver que en el Código Civil, por ejemplo, antes era una causal de divorcio, el tema de la infidelidad por parte de la mujer, específicamente. Eh, y eso en temas normativos, pero en temas de la práctica también, de cómo existía una percepción por parte de varias entidades que forman parte de la justicia por mencionarte policía, fiscalía, etcétera, donde muchas veces las mujeres eran revictimizadas o incluso sus denuncias, sus peticiones eran totalmente desechadas porque se creía que el ámbito familiar era un ámbito que no se tocaba y que en el ámbito intrafamiliar, si existía violencia, si existía algún tipo de vulneración de derechos, eso se tenía que quedar ahí, había como mucho justificación hacia los hombres cuando existían este tipo de casos. Eso ha ido cambiando con el tiempo, aunque lamentablemente no en un 100%, pero que esas cosas que pese a que no estaban legitimadas en una norma, otras que sí, en la práctica cada vez se convierten en cosas que decimos como eso no es posible que pase, que hace ni siquiera son 20 años, tal vez menos, era algo muy, muy común. Y que incluso ahora pues, me atrevería a decir que puede seguir sucediendo, ¿no? Eso a nivel como un poco macro, pero también en las cosas cotidianas. Y cómo uno va influenciando en sus pequeños círculos, por ejemplo, en un tema familia, en tema trabajo, como uno con sus conductas y con lo que rechaza y de las cosas de las que ya no te ríes, de las que ya no eres cómplice, de los silencios que ya no haces, se empiezan a volver también espacios seguros para otras mujeres. En el tema laboral, muchas veces existían varios abusos en sectores laborales en donde absolutamente nadie podía decir nada y ahora esas cosas como que ya hay tal vez una más seguridad, hay más seguridad de las mujeres de poder denunciarlo, de poder decirlo y de poder hablarlo en un tema familiar también, varias de mis amigas de la generación a la que pertenezco, por ejemplo, uno ya no piensa en tener una relación, como uno ya replantea muchos de estos micromachismos en las relaciones, como uno dice, como aquí no me meto, como que aquí este tema de celos, por ejemplo, ya no es natural, esto no está bien, esta cosa ya no la romantizo en las formas en las que me relaciono con la gente, y eso a su vez también está generando que generaciones más pequeñas crezcan con otro concepto de igualdad que es mucho más sano. Y, y son, o sea, los cambios realmente son innumerables. Hay un montón de cosas que están cambiando y que es también para bien. Entonces, efectivamente hay un progreso y efectivamente hay varios actos que les tenemos que agradecer a las mujeres que han estado antes que nosotros, que nos dejan también ya, primero con una lucha instaurada, ya casi organizada, únicamente para continuar. Pero son muchas de ellas las que tuvieron que sacrificar vidas, las que tuvieron que sacrificar la forma en la que su familia les percibía, la forma de trabajos, etcétera, porque pertenecer a una lucha así también implica un montón de sacrificio. Entonces, parece fácil, pero no, no lo Sí, es.
Quiero hacer un paréntesis en esta línea del tiempo porque me nace otra curiosidad. ¿Y cómo ha sido este? Tú hablas de un progreso bastante notorio. Y claro, la pregunta puede sonar muy ambigua, la que te hice anteriormente, porque si no fuera así, seguramente no pudiéramos estar generando este tipo de conversas. Y seguramente todo lo que se ha venido realizando a través de marchas, a través de eventos, a través de expresión, tampoco se podría dar. Entonces, este paréntesis te digo, ¿cómo ha evolucionado el movimiento? Ya no en sí los logros ni la trascendencia de, como tú hablabas, las mujeres que, te, que están ahora, por decirlo así, en una edad adulta en las que ya no se meten muy de lleno, pero que ya dejaron, como tú lo dices, un legado, sino más bien la evolución del movimiento como tal. Es decir, antes, como tú lo acotas, al final eh, está más organizado. Entiendo que antes, por todas las complicaciones generales, pues era bastante complicado el tener un orden o una organización estable, ¿no? Entonces, cómo ha ido evolucionando también a la interna de todos los grupos de mujeres, de todos los grupos que salen a manifestar y a alzar la voz. ¿Cómo ha sido esta evolución acorde a estos tiempos que han venido pasando? Yo creo que la organización feminista no es una, creo que es heterogénea, no es una organización homogénea por la misma razón de que hay diversidad de mujeres. Hay diversidad de mujeres que vienen de diferentes espacios y que enfrentan diferentes luchas y eso es importante reconocerlo porque al hacerlo nos permitimos también no invisibilizar algunos espacios y también tener posicionamiento sobre las cosas en las que podemos hablar y en las que a veces no nos toca a nosotros y nos corresponde dar voz a otras. En este sentido, hay varias aristas en las que las mujeres se han desenvuelto y en las que se han organizado, muchas de ellas, por ejemplo, con la lucha del aborto, muchas de ellas con lucha de derechos de diversidades, mujeres trans, tenemos mujeres que están luchando por el tema laboral, mujeres que están luchando por el territorio, por el agua, que provienen de diferentes aristas y que obviamente hay pactos comunes, ¿no? Es el tema de la igualdad, el tema de desafiar la estructura que sí ya existe, erradicar la violencia, pero que sí hay varias aristas también. Entonces, cuando en estos espacios uno sí aprende a identificar pretendemos todo el tiempo tratar de no invisibilizar espacios y no asumir voces que no nos tocan. Eso es importante y es algo que viene evolucionando con, con otras áreas del feminismo. Como te decía antes, cuando mencionaba la historia, podemos ver como en los orígenes a las sufragistas que te mencionaba eran mujeres de clase media alta o alta, blancas, quienes tenían de sí algún tipo de poder y quienes buscaban una lucha de, por obtener derechos políticos, lo cual es completamente válido y era necesario en ese momento. Sin embargo, un punto clave en el desarrollo del feminismo es también cuando surge el feminismo negro, que nos viene a hablar sobre que el feminismo necesita a su vez luchar por una igualdad racial, porque existía y existe hasta el momento un tema de discriminación muy fuerte. Y es ahí donde decimos el feminismo tiene que ser interseccional. No puede ser, no puede tratar de abordar solo ciertos problemas, sino tratar de abordar e entender que las mujeres somos diversas, que hay mujeres que pertenecen a diferentes espacios y que necesitamos tratar de abordar todo con este enfoque interseccional. Entonces yo creo que en la actualidad tenemos diferentes frentes y que son totalmente válidos y es por eso que no hay una cara del feminismo y no hay una mujer a la que podemos decir ella es la que dice específicamente que es el feminismo, sino tenemos voces feministas válidas y eso es hermoso que no haya ese protagonismo de una, sino es que hayan todos estos frentes en donde digo, estas mujeres están luchando por el tema de territorios, estas mujeres están luchando por el tema del aborto, estas mujeres lo están haciendo desde la asamblea, estas mujeres lo están haciendo desde la calle, estas otras mujeres lo están haciendo desde sus hogares, lo están haciendo desde con su maternidad, lo están haciendo desde diferentes trincheras y eso es creo que lo hermoso también del feminismo. Me nacen, me gusta el tema porque, em, ¿cómo decirlo? Uno cuando está desde otra orilla y quizá no lo vive muy cercano y a veces hasta cierto punto te llegas a cuestionar ciertas actitudes que tenías en el pasado. Quizá dices, no, en realidad
ayuda también, a pesar de que no participes directamente en la lucha, ayuda también a reflexionar sobre tus actos y al ponerse en el otro lado de la orilla y decir cómo te sientes tú en realidad y a raíz de eso cambias actitudes. Entonces, es como un comentario nada más que me gusta porque voy entendiendo cada vez un poquito más la diversidad que conlleva todo un movimiento y claro, tal vez lo generalizo, ¿no? Pero por temas prácticos, porque como tú dices, se diversifica en un montón. Entonces, siguiendo con esta línea que estábamos armando, ya estamos acá en el país, entonces todo bajo tu análisis, bajo tu perspectiva, también se ha mantenido y ha nacido gracias también a la lucha de la mujer indígena que hoy por hoy tiene una voz, creo yo, o bueno, el movimiento indígena tiene una voz fuerte, pero no sé si a la interna se generen este tipo de mini revoluciones. No sé cómo estás tú quizá de conocimiento ahí, tal vez me salgo un poquito de la orilla, pero es un poco paradójico porque pareciera que donde más afecta a la mujer, o sea, donde más complicada está es justamente en esta cuestión, o perdón, en esta zona indígena en la que son extremadamente pobres o son de una clase baja, tienen ingresos bajos, tienen recursos bajos, y es justamente ahí donde el maltrato incrementa, donde la voz de la mujer se reduce. Entonces, ¿cómo se va atacando eso que quiero hacer una relación a lo que mencionabas, ¿no? Que a la final tenemos varias caras de mujeres y personajes indígenas que han representado al país en diversos foros, en diversas instancias, pero hoy por hoy, ¿qué se hace dentro de estas zonas? A ver, yo creo que voy a tratar de dar una opinión sobre lo que conozco y el acercamiento que he tenido, dejando como muy salvo este tema de que yo no he vivido a ver, las situaciones estructurales que sí viven las mujeres que viven en la ruralidad y que se autodeterminan como indígenas, que a su vez son mujeres y que pertenecen a otra realidad, que he podido escuchar, que he podido relacionarme, sin embargo, como no las he vivido y a veces como creo que eso me inhabilita a veces para dar Mm. como una opinión súper concreta. Pero como un comentario, lo que podría decirte es que em, yo creo, primero creo que hay un tema que ligamos mucho el tema de, creo que es incorrecto como ligar este tema de población indígena con precarización, porque la concepción de riqueza también es como muy occidental la que tenemos, como que entendemos por pobreza. Pero sí, efectivamente hay una cuestión de oportunidades, de diferencia de oportunidades y de marginalización por parte del propio Estado, por parte de la propia sociedad hacia las culturas indígenas y sobre todo de discriminación. Crecimos en un país donde eh, la mujer indígena, el hombre indígena han sido discriminados y eso también genera una desigualdad de oportunidades que es totalmente real y que es totalmente palpable. Eh, Sin embargo, la lucha que son lideradas por mujeres, también sé que hay otras luchas que están lideradas por hombres o que las mujeres forman parte de los procesos activos en la lucha de territorios, en la lucha del agua. Son luchas que son muy destacadas y que, por ejemplo, cuando hay activistas en esos sectores también a veces es muy invisibilizado. Y es una responsabilidad también muy grande por parte de las mujeres de la urbe, porque muchas veces no consideramos un montón de factores y nos centramos mucho en la ciudad. El gobierno mismo prefiere, creo que, realizar cualquier tipo de acción en ciudad donde podemos sacar más propaganda de ahí que hacerlo donde nadie ve y donde no hay redes, donde no hay este complot mediático todo el tiempo. Entonces, creo que efectivamente sigue siendo marginalizado, eh, pero sí creo que siempre se ha realizado como un trabajo muy importante que debería ser potenciado y que efectivamente debería existir política pública, plan nacional, organización civil que tenga siempre en cuenta como este sector, pero no, como no, como entender también la lucha desde la forma en la que ellos lo hacen, no tratar de aplicar la forma de la ciudad y tratar de decir, ellos necesitan educación, ellos necesitan eso como si no la tuvieran. La gente allá se educa y lo hace de una forma que a veces es mucho más interesante, ¿no? Que es diferente, como no la podemos contrastar, es diferente, pero sí procurar que sea en un ámbito de libertad y no porque falta la oportunidad que nace de un asunto de discriminación.
cuando nace efectivamente de una desigualdad de oportunidades por su condición, es ahí donde estamos mal y sabemos que eso sigue pasando. Ok, Ujú. entiendo y me agrada bastante el hecho de poder definir ciertas cosas que a veces nosotros desde acá afuera, y me refiero a nosotros como al resto de la población que mira con otros ojos y asume ciertas cosas. Y es importante, me quedo con esto que dices, que a la final, claro, ¿qué es pobreza para nosotros? ¿Qué es pobreza para ellos? Que a la final, si nos vamos como a términos un poco minuciosos, a la final de ahí sale gran parte de lo que comemos día a día, de ahí sale gran parte de lo que sostiene al Ecuador económicamente también. Entonces, ya de soluciones quiero hablar al final, pero es importantísimo el hecho de tener en cuenta las políticas que sean, como tú mismo lo decías, transversales, no solo dentro de lo que se pueda comunicar, sino también dentro de lo que te queda a la final, sea gobierno, sea organización, sea movimiento, sea persona, de lo que te queda a la interna, la satisfacción de poder ayudar a una comunidad, a un grupo de personas, etcétera. Entonces, creo que también es bastante interesante topar esto. Sí, y como un comentario, creo que para eso es necesario como escuchar, no es necesario como tomar decisiones que creemos nosotros desde una realidad totalmente diferente, qué es lo que necesitan, sino es escuchar y saber específicamente qué es lo que necesitan desde su realidad y construir con ellos y con ellas la política pública. O sea, ese es creo que el problema de siempre, que se trata desde los burós de tratar de crear políticas eh, que, que responden a otras necesidades, que no son las que efectivamente, que no terminan siendo eficientes prácticamente. Sí, Eso. tal cual. Y eso se puede aplicar también no solo a tema de derechos, no solo a tema político, sino en la vida en general, el asumir que tú tienes la necesidad y que yo tengo la solución a lo que estoy asumiendo de ti, aunque sea un poco enredo, es una completa locura, porque a la final yo nunca sabré tu verdadera necesidad y no podré darte una solución a menos de que te escuche. Entonces, creo que es bastante aplicable no solo para, para tema de política, sino a nivel general y hay varios ejemplos en la palestra. Avanzando un poquito más con todo este tema, ya adentrándonos a los últimos acontecimientos. Nace en Chile, si no estoy mal, me corriges ahí, esta coreografía, no, no sé si el término lo cabe, que causó mucho revuelo, se viralizó mucho, alzó mucho más la voz, creo que hizo recapacitar a muchas otras personas y aumentar su enojo a muchas otras por todo lo que conlleva y el mensaje que tiene de fondo. Entonces, no sé si me cuentas un poquito de cómo nace esto, no sé si tienes ahí conocimiento de cómo evolucionó, o cómo inició y cómo evolucionó esto. Sí, esto nace con este colectivo artístico y era lo que tú mencionabas al inicio, ¿no? Como el feminismo va y el activismo feminista va mutando y va abordando como todas estas formas maravillosas de transmitir y una de esas es el arte. Y el arte como forma de lucha, como forma de activismo, es algo que se ha hecho muy cotidiano, porque es una forma en la que las mujeres también logran expresar y logramos expresar una lucha. Y el arte te atraviesa el cuerpo, entonces es una Sí. forma muy como, que a mí me encanta, o sea, realmente creo que es una forma muy válida y muy linda también de hacer escuchar nuestras voces. Las tesis son este colectivo feminista que crean este baile y que no es este performance que se refiere como es específicamente a un violador en tu camino que habla sobre cómo nosotras nos vestimos y cómo eso muchas veces en en el inconsciente masculino machista te da como esa autoridad de querer abusar, de querer tocar, de querer ver, de querer hablar sobre un cuerpo que no es tuyo y cómo eso incomoda, cómo eso duele y cómo eso que pueden hacer desde cosas pequeñas termina finalmente en temas de femicidios, en temas de violaciones y en temas que son mucho más graves. Como creo que el contexto era maravilloso porque sí visibilizó mucho estos micromachismos, porque a veces uno cree que la punta del iceberg, que es el feminismo, perdón, que es el femicidio, solo nace cuando alguien de la nada decide matar a una mujer y es como, no hay un montón de cosas súper comunes, súper normalizadas que forman parte son la base de
de esa punta, ¿no? Y que son importantes. Entonces, yo creo que lo que hacen las tesis em, es una forma de arte a través del performance que fue muy válido y que de forma masiva llegó a un montón de gente y que es algo como que te atraviesa y que muchas mujeres se sumaron a realizarlo en varias partes del mundo porque te sientes identificada, como mujer te sientes identificada y cuando estás bailando alrededor con 50, 100 mujeres a tu alrededor usando lo que tú quieres, te sientes como en la libertad también de sentirte protegida, pero también sabes que es algo que no tienes como el privilegio de hacer todo el tiempo, porque existe aún un montón de acoso en la calle, etcétera. Entonces, creo que es una forma súper chévere de hacer activismo y que hay muchas otras como a través del arte, el propio término como el artivismo, que se ha puesto como muy popular, eh, pero sí, o sea, son formas en las que llega a la gente y creo que son formas chéveres en las que se está llegando a través del mundo y se está haciendo escuchar voces. Quiero hacer otro paréntesis. Mencionabas micromachismos y entiendo bajo ciertos conceptos quizá cómo contextualizar, pero bajo tu percepción, o mejor dicho, bajo la realidad o la triste realidad, porque creo que al final casi siempre esto conlleva a muerte de una mujer o a agresión, porque es una cadena de sucesos que a la final llevan a lo que tú mencionabas, la punta del iceberg. ¿Cómo podemos definir entonces el micromachismo como tal y para entenderlo, para evitarlo y para frenarlo? Yo creo que los micromachismos son estas conductas muy normalizadas en la sociedad que no son, que no son que de primera mano no son entendidas como violencia, por ejemplo, porque no son físicas o porque no te dejan un daño eh, permanente en varios sentidos, sin embargo, que sí son formas que legitiman o que sostienen esta estructura patriarcal o esta estructura machista donde el hombre se siente por sobre la mujer. Y entre micromachismos, por ejemplificar, es el tema de que en realidad sí son violentos, terminan siendo violentos, ¿no? Pero desde cosas muy sencillas como el, el interrumpir, el asumir de forma errónea que una mujer, junto a un hombre, la mujer es la secretaria, el hombre es el jefe, como todas estas pequeñas cosas que son como muy, muy, muy cotidianas, que se han normalizado un montón en la sociedad y que casi son imperceptibles, pero que cuando las analizamos y cuando estamos cuando tratamos de formarnos y de estar como pendiente del tema, como uno es cada vez un poco más consciente. Entonces son estas conductas normalizadas. Ujú. ¿Y cómo atacamos a lo que está normalizado? Y digo porque hoy por hoy no solo eso, sino a nivel general, casi todo en la vida que conlleva algo malo, siempre hay algo que se normalizó, sea internamente como persona, sea como familia, sea como sociedad. ¿Cómo podemos atacar estos, por ejemplo, lo que tú mencionabas, este ejemplo de que si está un hombre y una mujer en un aspecto empresarial, el hombre es el jefe, la mujer la secretaria? Eh, ¿Cómo podemos, no sé la palabra, disruptir en este sentido para que se deje de pensar así? Yo entiendo que esto es a base de algo esencial, escuchar y educarse, pero ¿qué más se debe hacer? Porque de ahí en más hay un sinfín de ejemplos. La otra vez me cruzaba en Twitter que había una traducción del inglés al español de secretaria justamente y salía la palabra secretaria en vez de poder asumir que puede ser secretario. Entonces, son estas pequeñas cosas que hasta cierto punto eh, llegan a ser, o sea, bajo mi percepción cómicas, porque digo, vamos, a la final es un algoritmo lo que hace eso. Pero claro, detrás de ese algoritmo hay una persona. Entonces, ¿cómo ir atacando esas pequeñas cosas con soluciones, digámoslo así? Yo creo que es un ejercicio de una autocrítica y de autocuestionarse todo el tiempo, de autocuestionarse porque, y creo que no es un trabajo que le toca solo a las mujeres, creo que como sociedad, como miembros todos de una sociedad, porque la sociedad es machista. El ambiente en el que crecimos es machista y todos crecimos en ese. No solo los hombres o no solo las mujeres, como que todos crecimos y a todos nos ha afectado
el ambiente, más bien, más que afectado, en todos ha influenciado como esto. Entonces yo creo que nos toca como una responsabilidad colectiva y una responsabilidad social el cuestionarnos lo aprendido y desaprenderlo, desaprender las cosas que no estuvieron bien. Formar a las nuevas generaciones con una perspectiva mucho más igualitaria, mucho más consciente, con mucho más respeto, con menos discriminación, y también el decirlo, el pronunciarlo, el nombrarlo, como muchas veces eh, quitamos la importancia o restamos de importancia de decir las cosas. Y yo creo que en este momento que las mujeres tenemos más voz en algunos aspectos laborales, educativos, todo el decir lo que no nos parece o el nombrar o el poder pronunciarnos sobre varias cosas, incluso las redes sociales que te dan esta libertad como de pronunciarte sobre las cosas, sí han generado como un nivel de conciencia que es importante. Yo creo que el trabajo es personal en este sentido, pero también hay como una responsabilidad estatal en ello, que es el tema de tener constante capacitación y formación, pero también el que todos los enfoques en los que el Estado se desarrolle tengan perspectiva de género. Eh, Eso es totalmente necesario y sí tiene que formar parte de la agenda, definitivamente. Ujú. Escuchándote me hace similitud y esto es algo que también a mí hasta cierto punto me molesta porque una anécdota, cuando yo iniciaba en la radio y trataba de presentar un proyecto un poco diferente porque iba a hablar de música ecuatoriana y de tecnología y al dueño de la radio no le parecía en primera instancia, bueno, nos dio el chance, nos acolitó bacán, pero después lo tomaba son de chiste el tema de Millennial y luego con todo lo que pasaba en el contexto global se generalizó el tema de la generación de cristal, que no sé muy bien a quién va enfocado, pero entiendo bajo las circunstancias que se generan esa Mm. terminología. Y escuchándote, te decía que se me asemejó mucho porque a veces uno dice, wait, el no ser violento no significa que sea frágil. El reclamar algo que no me parece o algo que se actúa mal no significa que sea frágil. Entonces yo estaba justo escuchándote, se me vino a la mente esto, que casi todas las acciones que debemos o tomamos, normalmente se las considera por personas adultas o personas que crecieron bajo este modelo, digámoslo así, de crianza un poco más fuerte, porque quizá tú y yo no tenemos la realidad de otras personas que son un poco más agresivas y demás, que se asumen, ah, no, entonces tú eres de esta generación frágil de cristal, etcétera, etcétera. ¿Cómo ir también rompiendo ese paradigma de que a la final, yo creo que a la larga, como cuando tú y yo estemos viejitos ya, em, seguramente las personas que siguen con esto, con esta visión o esta perspectiva, van a seguir asumiendo de que quien llora y es hombre es frágil, quien, no sé si una mujer hace pesas y se viste con jeans perdón el término, y se dice marimacho, son cosas que pareciera que no van a olvidarse o atacarse. ¿Cómo también atacar eso? Porque siento que va bastante de la mano. Sí, y creo que, a ver, es un tema que va de la mano de varias cosas, ¿no? Primero, creo que no puedo dejar de lado el decir que la forma en la que nos comunicamos actualmente es muy masiva y es por las redes sociales, lo que también genera a su vez como este tema de globalización, ¿no? Es como que todos de una u otra forma estamos un poco conectados, sobre todo como que sociedades occidentales, como que mucho más conectados todo el tiempo y hay una abundancia de información todo el tiempo. Em, Esto genera que tengamos más espacio, más visibilización, más voces, etcétera, todo el tiempo. Solo ver el Twitter o las redes sociales en general es como que todo el tiempo tienes voz, todo el tiempo estás hablando, todo el tiempo tienes algo que decir, ¿no? Y esto en realidad, como viene estas anteriores generaciones, como que te dicen como que es el típico, ¿no? De nosotros vivimos esto y estamos bien, es así como no están bien. Es que es creo que parte de la negación también, y es una negación colectiva porque es un gran sector de la población que piensa que están bien, como que vivieron un mal rato, vivieron un montón de cosas y están bien. Es así como, más allá de que están bien, nuestra sociedad aún tiene como un peso súper fuerte. Y es también porque no conectan los hechos comunes con los hechos no comunes. Es porque jamás, muchas personas no relacionan un femicidio
con un acoso callejero. Dices como, ah, es exagerada, esto siempre ha pasado, eso no va a pasar nada. Es así como, eso, hay una relación entre esas dos cosas. Hay definitivamente una relación ahí, pero no ven eso, creo que no ven como la conexión. Creo que eso siempre va a existir y creo que mientras hay una lucha siempre va a haber también detractores, siempre va a haber personas que deslegitimen de muchas formas, muchas con argumentos, otras con bromas, otras con nombres que deslegitimen como generación de cristal, etcétera, o con estos términos, pero creo que eso siempre va a existir y no creo que sea malo. Em, creo que es, creo que va a estar ahí, creo que no hay una forma de eliminarlo, pero creo que siempre, poco a poco vamos como, y sí veo un cambio como muy diferente en las nuevas generaciones, como que ya de tener esta voz de poder pronunciarte y de no solo asumir cómo son las cosas. Y eso creo que es muy importante, sobre todo en los niños mucho más pequeños, creo que sí están creciendo de una forma muy diferente y sé que en algún momento varias cosas por las que ahora luchamos no van a ser necesarias. Van a venir nuevas luchas, pero cosas por las que ahorita estamos luchando, en algún punto espero, no sean necesarias. Ujú. Sí, y recién justamente con esto, para terminar este paréntesis grandote que armamos, se viralizó en Twitter un comentario, creo que un periodista que había llevado a sus hijos pequeños a ver una película y en una escena, perdón, se besan dos personajes hombres y el niño le pregunta que por qué se besan y el padre les dice que mejor los sacó de la película y que para la próxima va a respetar la edad, dice que. Y se viralizó la respuesta que de otro hombre que le dice, les hubieran dicho que se besaron porque se amaban. Así de fácil. Entonces creo que eh, esto equivale también a lo que venimos rescatando de toda esta charla, que es el no asumir tampoco cosas sin como el escuchar o sin el saber o sin y profundizar un poquito, porque a la final para él, y bajo la actitud, entiendo yo, tal vez le parece mal porque se besan dos hombres y bajo su formación, bajo su ética, además está mal, pero quizá a la larga los hijos van a darse cuenta que no está mal y quizás se genere este problema. Entonces creo que también es bastante importante todo lo que venimos hablando de comunicar, de escuchar y demás, replicarlo en el círculo interno para no caer justamente en eso y que los niños entiendan que a la final esto no es una enfermedad como se pensaba antes, no es un sentido de burla, o sea, que se va diversificando también todo y entre ello, entre este todo grande está también el amor. Entonces, sí es como que va, como tú dices, de la mano de varias cosas y de varios factores. Em, Llegando ya a la actualidad, y quería topar algo que me gustaría conocer tu opinión en lo personal, que es a raíz del dictamen de la Corte con respecto al aborto, se generó un montón de polémica, un montón de cosas, y aquí también es interesante porque no solo va un tema de derechos, no solo va un tema político, no, sino también un tema científico y un tema que lo puedes relacionar con un montón de cosas más. Pero en general se dice que el otro lado, digamos, de la orilla dice que se está matando a una vida, se está dejando una vida al practicar el aborto, pero tampoco entienden, o al menos eso creo yo, que no entienden el motivo de. Entonces, ¿cómo identificamos, o mejor dicho, cómo analizamos estos puntos de vista bajo tu perspectiva? El debate del aborto ha sido conflictivo y polémico desde siempre, desde siempre, pero creo que sí es necesario que se hable sobre esto, pero también era necesario que en el país pase, porque las cifras en nuestro estado son totalmente alarmantes. Y mucha gente o sea, uno de los argumentos con los que más me he topado es como que esa no es la solución. Y efectivamente, como ninguna mujer quiere abortar, ninguna mujer quiere enfrentar como ese proceso. Eh, que es un proceso conflictivo más por la connotación social que le da a por el tema práctico, o sea, por el tema de clínicas clandestinas, por el tema de la connotación social que se le da a una mujer que ha abortado, es conflictivo para una mujer. Sin embargo, en ese sentido, yo creo, y que no es más allá de ser pro aborto, de ser pro decisión, es que si hay mujeres que bajo su concepción religiosa, espiritual, de vida, de ética, de moral, etcétera, deciden no hacerlo, es como está en total libertad de no hacerlo, pero
como imponer una forma de vida, eh, las mujeres creyentes, por ejemplo, y las mujeres tienen un sistema de creencia en el que bajo tu concepción esto no está bien, pero es un sistema de creencias que te ha tomado años crear, que no le puedes imponer y que no puede ser una política pública para el resto de mujeres que tal vez no lo comparten. Eso es totalmente injusto. Muchas veces creemos, y creo que en realidad es un tema muy selectivo por parte de las personas que no lo, que no están de acuerdo con ello. Yo la verdad he tratado un montón de veces de tener debates fructíferos, de poder conversar con gente y tratar de entender muchas veces la opinión, pero realmente no lo he logrado. No logro entender como el argumento de por qué deberían las mujeres, más allá de si lo hacen o no, como por qué si lo haces vas a la cárcel. Como no es un delito, o sea, no es un delito. Entiendo toda la connotación que hay y creo que es suficiente la connotación social con la que nos tocará, con la que les toca vivir a las mujeres que se han practicado un aborto cuando lo hacen público, cuando lo dicen o incluso cuando no a nivel personal por la connotación social, como para que a más de ello seas criminalizada. Y desde el derecho penal, por ejemplo, es una práctica que no es eficiente. Es una práctica. Las mujeres que abortan no van a la cárcel. Las mujeres pobres que abortan en clínicas clandestinas cuando se están muriendo y llegan a un centro médico a pedir auxilio son las que van a la cárcel. Pero el aborto es una práctica común que se da todos los días y las mujeres no van a la cárcel por ello. Y cuando una norma deja de ser eficiente y deja de ser aplicable y no existe una razón para que exista, esa norma no debe seguir en un código, no debe seguir vigente porque no hay un sentido de que siga existiendo esa norma. Como que existe una norma que diga en base al fundamento bíblico que no puedes tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Es como, va a ser una práctica que va a pasar todos los días y que de seguro solo las mujeres que, no sé, que sea al menos que sea algo público o al menos que alguien lo diga, son las que van a ir a la cárcel, pero no van a ser todas, es algo que está pasando todo el tiempo, por ende no puede ser penalizado. Entonces, y ahí también va un tema, ¿quién sufre de esa política pública? ¿Quiénes sufren por esas políticas públicas? Son mujeres racializadas, mujeres de escasos recursos, entonces como realmente como la existencia en sí de esa política para mí no tiene sentido y sí me parece, yo creo que el debate actual en el que estamos es ¿por qué la Asamblea no está haciendo lo que le toca hacer ya para que esa ley eh, ya entre en plena vigencia, para que haya un procedimiento de cómo va a actuar algo que la Corte ya se pronunció al respecto? Y creo que es ahí donde la Corte falla un montón, perdón, donde la Asamblea falla un montón y se olvidan de su cargo, de su deber como servidores del Estado y se convierten como muy individualistas o defender causas muy personales cuando no es lo que toca a veces. Entonces, ahí estamos más bien en eso ahora. Claro, y la verdad que es algo bastante complejo el debate, me refiero, porque por un lado tienes a personas que defienden la vida, como lo dicen, ¿no? Asumiendo que el otro lado por poco y son asesinos, pero como tú lo dices, es más una connotación de que si tú eres una persona que tiene bajos recursos y va a practicarse el aborto en una de estas clínicas, tristemente, o si no se muere por mala praxis, lo hace y termina preso, o el doctor, o la mujer, o ambos. Entonces es que es una cosa que en realidad al debate como tal muchas veces no se entiende. Y después como que el otro pedazo del pastel, por decirlo así, es también la educación, que a la final, Totalmente. siguiendo el ejemplo de, porque creo que, o sea, tristemente, y no quiero dar una connotación negativa, ¿no? Pero tristemente, en esta realidad, las personas que están con menos acceso a educación de calidad o a educación en general, las que están más alejadas de los recursos, son quienes sufren más abusos y quienes se instruyen menos en estos temas. Entonces, si el plan educativo se me ocurre y contemplar ciertas maneras de actuar al respecto, seguramente baja. Y acá me nace la duda porque como movimiento, y generalizo, como te decía, para fines un poco prácticos, como Ahí. movimiento se tienen iniciativas al respecto porque dentro de estas conversas que te mencionaba anteriormente, también
hacían la acotación de que, bueno, o sea, ¿por qué no se organizan? ¿Por qué no van a una escuela o van a un sector o a un barrio, comunidad, etcétera? Y comienzan poco a poco también a aportar ese granito de arena. A nivel general, ¿cómo se puede atacar también el tema educativo hablando de educación sexual? Porque hoy por hoy, o sea, no quiero sonar eh, tan banal, pero hoy por hoy la educación va desde un sitio web para adultos como a una serie de Netflix, que no es tan mala serie, refiriéndome a una en específico que es, eh, me va el nombre, tú la debes saber. Sex Education. Sex Education, tenía otro palabra, otro nombre. Eh, Creo que, por ejemplo, esta se viraliza en redes porque es como la forma más cercana que hoy por hoy tienen jóvenes que están entrando en una edad de pubertad adulta que para conocer un poco más de qué es las relaciones sexuales y demás, que a la final, si los vamos como al peor escenario, conlleva al aborto, a la muerte de la mujer y todo lo que Ujú. veníamos hablando. Entonces, ¿cómo vamos atacando estos ejes? Efectivamente, y como te mencionaba antes, muchas personas dicen que el aborto no es la solución y es totalmente, o sea, el cambio estructural que se tiene que dar va de varias aristas, es el tema de educación, es el tema de realmente fomentar una cultura donde no haya violencia, donde no sea necesario que las niñas tengan que practicar un aborto porque han sido violadas, porque baja el número de violaciones, ¿no? O sea, ese es el objetivo es que ninguna tenga que abortar, pero como tú dices, este tema de educación también no entiendo, aquí sí no entiendo, realmente me cuesta un montón el digerir el por qué también hay gente que eh, que no sé cuál es el término, pero que se encuentra en contra también de la educación sexual, como van a enseñarles a los niños a tener sexo, es como que de eso no es, no se trata de la educación sexual, o sea, es como también ir formando. Y específicamente voy a dar el chance de hablar un poco sobre la sentencia de la Corte Constitucional del caso de Paola Guzmán, que es la primera sentencia a nivel interamericano que aborda el tema de derechos sexuales y reproductivos o de erradicar violencia en el ámbito de las aulas. Es la primera sentencia, entonces es un caso paradigmático sobre el cual yo estoy haciendo mi proyecto de titulación y es una sentencia súper eh, importante porque te muestra también esta perspectiva de la necesidad de tener una buena política que que dé educación sexual en las escuelas. No está direccionado a este tema de, a ver, prevenir, por ejemplo, el embarazo juvenil, etcétera, pero es el prevenir todos los actos violentos, porque si los niños no saben cuáles son las formas en las que ellos pueden cuidarse, como este tema de prevención también, es completamente necesario. De manera concreta, en el caso de Paula Guzmán, que fue una niña, desde que fue niña hasta que fue adolescente, fue abusada por el vicerrector del propio colegio, eh, que le practicó un aborto, el doctor del colegio, y que finalmente ella se suicida, y la escuela es totalmente negligente respecto de la causa de su suicidio también. Es súper complicado porque vemos cómo es necesario que los niños aprendan a identificar también cómo protegerse y cómo eh, tratar de evitar este tipo de situaciones, ¿no? De prevenir algún tipo de abuso, que les toquen, que vulneren sus derechos, e incluso lo que les dicen, o sea, es súper complicado y para eso es necesario el tema de educación. No es únicamente de métodos anticonceptivos y todo, que igual son necesarios porque tenemos que ir viendo cómo se desarrollan estas generaciones y poder darles herramientas también para que puedan elegir, para que puedan tener como una formación, pero también como que señalar qué es va correspondiente a cada edad, qué es el tema del consentimiento, como, y creo que más bien la ausencia de eso es lo que ocasiona en muchos casos todas estas vulneraciones en niños, niñas y adolescentes. Entonces, el tema de educación, algo que tú mencionabas era como, ¿por qué no se organizan ni van a escuelas? Creo que la iniciativa no falta, pero eso sería quitarle responsabilidad en un deber del Estado que le toca, porque el tema de educación es una responsabilidad estatal. Y que incluso tanto en la sentencia de la Corte Interamericana como en otras sentencias previas, como el tema de educación, siempre es una obligación que recae sobre el Estado. Y que es la forma en la que tiene que estar como institucionalizado, ¿no? Es como que esto no va a recibir solo el centro educativo privado,
donde puede ir esta persona a dar esta charla. O sea, no es un tema que a nivel público y privado en las escuelas de todo el país tiene que estar institucionalizado y todos tienen que recibir la misma información, información de calidad, información que sirve, información que prevenga, al fin y al cabo, todos estos actos. Entonces, es una responsabilidad que sí le toca al Estado, que ya está planteada, que solo le toca aplicar, porque la sentencia de Paola, que ahora se viene y que ha generado en sí, que está en este momento ya el punto final entre las medidas de reparación que se dictaron en el caso, es la creación de políticas públicas, ¿no? Tendientes a erradicar la violencia en las aulas. Y este tema sí va vamos a ver cómo se va aplicando en los siguientes meses, porque el presidente actual como hizo un compromiso, indicando que en los siguientes 6 meses, desde el mes de agosto, es decir, ya tal vez para enero, debería estar esa política pública ya en vigencia y ver cómo se va aplicando y ver si efectivamente logramos con eso tener una política pública óptima para niños, niñas y adolescentes. Uh-huh. Para terminar esta línea cronológica, que te agradezco de antemano igual toda la explicación, porque siento que esto sirve a la final para comprender nuevos puntos de vista y reforzar los que ya venías trabajando. Entonces, la verdad que de antemano muchísimas gracias por este tiempo, Así, Aine. Eh, espacio. para terminar esta línea cronológica, hablábamos antes de establecer estas políticas públicas, lo terminaste diciendo igual, de establecer y trabajar en conjunto políticas públicas que no solo ayuden al tema de derecho a la mujer, si bien es cierto es una prioridad, pero también tema de educación, tema de salud, que todas van a ser como nexo a que la situación en general de las mujeres y del colectivo y de los humanos y del Ecuador y de la sociedad mejore. ¿Cuáles pueden ser estas principales políticas en los ejes que veníamos hablando para dar una solución en los próximos años en miras a bajar la violencia, en miras a bajar las muertes, en miras a mejorar un sistema educativo y a prevenir actos que no queremos que sucedan? Yo creo que es una respuesta muy compleja. A ver, creo que la pregunta es muy compleja, creo que la respuesta podría ser mucho más compleja y como tiene varios, varios puntos, creo que no acabaría de indicarlo en horas y creo que tampoco tengo como todo la información a la mano, ¿no? Pero yo creo que uno de los primeros pasos es el levantamiento de información para cualquier cosa, o sea, para cualquier cosa que se vaya a hacer, como la estadística es clave. Y otro de los puntos que también, por ejemplo, abordan esta sentencia es la ausencia de datos cualitativos. No solo necesitamos como los números, sino necesitamos saber si son niñas, si son niños, si pertenecen a diversidades, si son de sectores rurales, de sectores urbanos, si se autodenominan como negros, como indígenas, como mestizos, como blancos, porque todo eso nos va a generar propuestas o políticas públicas bien direccionadas que sirvan, porque no podemos asumir que a todo el mundo le pasa lo mismo y no podemos asumir que la forma en la que se va a plantear alguna propuesta tiene que ser homogénea cuando la sociedad es totalmente heterogénea. Con esto no digo que haya una política pública para cada uno, pero sí una política pública que prevea que hay diferencias y que prevea específicamente que estas diferencias sí determinan y sí profundizan en varios casos la discriminación en varios sentidos, ¿no? Entonces, yo creo que partir siempre de la estadística y de la búsqueda de información eh, que pueda ser óptima y que pueda ser la base para la creación de propuestas, y luego es la construcción de propuestas con la gente. O sea, que en estas mesas no solo sea el buró del Estado, sino sea también con participación de mujeres, de niños, de adolescentes, y en donde se tomen en cuenta estos casos. Y a una charla a la que fui recién, hablaba mucho de esto de el Estado en su rendición de cuentas, en el siempre estar queriendo quedar bien, como oculta un montón de realidades y oculta un montón de casos, que son esos casos específicamente los que les van a permitir mejorar. Son esos casos específicamente los que tienen que tratarse, los que tienen que abordarse, a los que hay que abrir los ojos para sobre estos trabajar. Y el caso de Paola es un caso muy vergonzoso para el Estado realmente, o sea, que haya una ineficiencia tal que la persona que vulneró y que abusó de Paola
haya quedado impune totalmente en el país, es un tema totalmente vergonzoso porque no solo nos indica que falló la justicia, sino que falló el sistema educativo, que falló las autoridades de policía, las autoridades de fiscalía, las autoridades de los juzgados. Y es un tema súper complicado, incluso en este caso hasta el tema de prensa. Es súper feo porque romantizan lo que había pasado, ¿no? Dicen como que estudiante enamorada de su vicerrector se quita la vida. Es así como, no estaba enamorada, o sea, es un tema, no puede estar enamorado de una relación de poder y cómo manchan la dignidad también de las personas. Entonces, tiene que estar como, tiene que ser como transversal, como tú mencionabas en algún momento, pero sí, como te digo, más o menos las bases Me, de lo me, que yo creería. me quedo con el no, el concepto del no asumir cosas cuando no conocemos realidades. Creo que es como lo que puedo rescatar y como te decía en su momento, es aplicable para cada instancia que vivamos, sea universitaria, sea profesional, sea laboral. El no asumir ciertas cosas nos va a permitir darnos una perspectiva más crítica para poder resolver estas cosas de una mirada diferente. Para terminar Y ahora, dime. perdóname, en esto de asumir a veces es también una palabra que me gusta mucho, es el tema de posicionamiento y es el, como no puedo asumir porque no lo he vivido, tampoco no puedo hablar en muchas circunstancias cuando no me toca a mí, cuando puedo dar voz a alguien más. Entonces, sí hay muchos temas en los que a veces uno da más dando voz a otras personas en lugar de hablar de algo que uno no entiende, uno no ha vivido y uno no sabe. Y cuando lo hablamos desde una óptica estatal era lo que decía, la necesidad de trabajar con diferentes voces, no con las mismas, sino con diferentes voces, de escuchar eso. A mí me encanta, en cambio, la palabra de coexistir, que creo que se relaciona bastante con todo lo que venimos hablando, porque al final es ser parte de para entender los problemas de. Y no solo los problemas, sino a veces también aportar y ser beneficioso en conjunto. Creo que es bastante, Mm, bastante interesante. Para terminar y no quitarte más tiempo de tu agenda, quería solo no. terminar con palabras tuyas, porque me venía preguntando en todo este tiempo, ¿cómo nosotros, y me refiero a nosotros como hombres, podemos aportar, a más de lo que creo que es bastante lógico, cómo podemos aportar a que todo esto que venimos hablando, toda esta problemática se vaya reduciendo? Porque creo que a la final de los principales actores en todo lo negativo que venimos hablando somos nosotros. Entonces, ¿cómo podemos ser parte? Por ahí leí en Twitter también de que a veces ser parte de estos movimientos es como contradecirse si es que eres hombre por diversas causas, diversas situaciones, pero yo creo que quizás hasta cierto punto como hombre sí puedes ser parte de y apoyar, pero quisiera escucharlo bajo tu perspectiva igual. ¿Cómo alivianar y cómo ser parte de la solución más que del problema? Yo creo que mencioné hace unos minutos que todos vivimos en una sociedad machista y todos vivimos en una sociedad patriarcal. Hombres y mujeres tenemos sesgos que nos hacen o tenemos conductas porque crecimos en este ambiente en el que hombres y mujeres somos en muchas ocasiones quienes perpetúan comentarios, actitudes, conductas machistas. Entonces creo que es partir de eso. em, primero a partir de eso. Segundo, creo que los hombres, creo que las mujeres hemos asumido como que todo este rol de educarnos, de aprender sobre feminismos y todo, y yo creo que los hombres en muchas ocasiones, a mí me ha tocado, he sentido en mi experiencia personal, que es como que explícanos en lugar de yo también tengo acceso a internet, puedo entrar, puedo buscar, puedo entender la información y no siempre como esperar que una mujer te explique toda la información como si fuera nuestra responsabilidad, ¿no? Creo que es el no asumir primero que las mujeres tienen la obligación de educar o de explicar siempre estos temas como nosotras también nos hemos formado, no hay una escuela, no tenemos una materia, y no hay algo como que nosotros nos llegan y nos dicen, ¿no? Es como que uno también busca, uno da de su tiempo, uno da de sus responsabilidades para formarse en esto, eh, porque te afecta y porque le afecta a las siguientes generaciones y porque le afecta a tu círculo y porque le afecta a tus amigas y porque es algo en lo que sientes que es una responsabilidad social y colectiva y creo que los hombres debería pasarles lo mismo. Muchas veces hombres me han dicho así como, pero no hay estos espacios y todo, es así como,
creen los espacios, así como para nosotros tampoco es que siempre ha existido los espacios, incluso como que hay muchas veces en las que hay grupos, ¿no? Entonces como que uno le toca realmente como involucrarse y es un trabajo que no es, tampoco no es fácil, obviamente, como ya hay eso decía, hay mujeres que ya han venido como que trabajando con estos y que nos transmiten conocimiento, lo cual es muy valioso, pero creo que la responsabilidad de formarse está en absolutamente todos. A su vez, la responsabilidad de cuestionarnos lo planteado, y creo que de que los hombres también, eh, y creo que es algo que no gusta, ¿no? El de saber que sí tienes privilegios, saber que sí tienes preferencias en muchas circunstancias y que eso está chévere, porque a todo el mundo le gusta tener un trato mejor y creo que renunciar a eso es súper complicado. A mí me pasaba en la universidad como que a los hombres, cuando ponían de ejemplos, por ejemplo, como el señor tal, tal, por ejemplo, en unos años va a ser gerente tal, tal, y en este caso, ¿usted qué haría? Y la señorita tal va a ser la mamá de la casa, que es así como que, y él muchas veces que el compañero hombre es el que diga como, ¿por qué eso, no? O sea, como el rechazar o el decir algo a la autoridad cuando tú eres la persona a la que le están alabando o a la que le están privilegiando es complicado y es un caso muy mínimo, ¿no? No se diga en otras circunstancias donde efectivamente los hombres tienen un trato mucho más privilegiado únicamente por el hecho de serlo y, y eso es complicado. Pero los hombres, hay un ejemplo que ya igual para cerrar, como que a mí me parece muy loco y que siempre lo uso y es había como una página en Facebook, no sé si como eran varios hombres o era un hombre que estaba atrás de esta página que decía como por la, por la custodia compartida de los hijos, ¿no? Y decía así como las mujeres nos quieren quitar la custodia a los padres también y eso es como contrario al feminismo, como, perdón, como estas feministas, así como nos quieren quitar la custodia de nuestros hijos, es así como la sociedad misma a nosotros nos impuso el tema de cuidado, el tema de estar los 5 días y que solo dos estén con los papás y cosas así. Es como que, obviamente, es un tema que también es del machismo. Eso es una lucha que ambos estamos luchando contra lo mismo, ¿no? O sea, como que lo que tú dices no es contrario al machismo, es exactamente el producto del feminismo. El que tú no puedas, el que un hombre no pueda ejercer el rol sobre sus hijos en la misma cantidad de días, en la misma proporcionalidad de responsabilidades, es exactamente el resultado del machismo. De ese machismo que te hace daño a ti, que le hace daño también a las mujeres porque les pone una carga gigante por sobre las que ya tienen, responsabilidades que ya tienen. Entonces no es como un tema contrario, es el mismo mal que nos afecta a todos, pero que a veces simplemente queremos poner como hombres, mujeres, cuando estamos como en lo mismo. Y también el posicionamiento nuevamente de los hombres del dar estos espacios, por ejemplo, en marchas, de dar estos espacios cuando hay voces de mujeres que quieran hablar, como dar, ceder, como ceder estos espacios. Es como que, créeme que a ti no va a ser tan complicado que te escuchen, como en muchas circunstancias, pero a nosotros sí, entonces como que cede esos espacios y a veces es mejor como escuchar y no tratar de ser protagonistas en varias cosas. Y yo, eso. Qué bacán, qué bacán. Me quedo entonces con tres cosas del escuchar, creo que es lo primerito. El no asumir cosas que lo veníamos hablando. Y lo último que me agradó bastante es también tener iniciativa y educarse, que a la final, no solo para esto, sino para la vida, va a ser bastante útil. Angie, te agradezco por tu tiempo, te agradezco por haberle caído y ya estamos hablando para ver si en algún momento se hace otra ronda. Chéverísimo, muchísimas gracias por el espacio y que chévere que estés como teniendo la iniciativa también de crear estos espacios y de llegar a más gente y espero que esto siga llegando a más gente, que crezca un montón y que bacán por ti. Mu- Gracias a ti por invitar. Estamos hablando, muchas gracias a toda la gente que estuvo hasta acá, nos vemos la otra semana. Bye.